Buenas tardes, mi nombre es Laura Calvario y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta tarea es para la materia de Estadística Inferencial 2, la cual es impartida por el profesor Juan José Rosario Morales. Esta tarea es referente a la unidad número 2, correlación y regresión. Comenzaremos con la unidad número 1. La carrera que estoy cursando es Ingeniería Industrial en modalidad semipresencial. Comenzamos. Correlación y regresión. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de esta siempre entra entre menos 1 y 1, es decir, menor a 1, menor o igual que R, menor o igual que 1. Número 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stabley y Brain Size, Health Size and Intelligence Quotient in Monozygote Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de el CI, el coeficiente intelectual. La pregunta que sigue es: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Y aquí tenemos una tabla con nuestros datos, la cual nos tiene registrados el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Se tomaron 10 muestras, las cuales están registradas aquí, y del coeficiente también fueron las 10 muestras de cada uno de ellos y se plantearon aquí. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir a Minitab, en donde ya tenemos previamente cargados nuestros datos. Iniciar nuestra gráfica yéndonos a estadísticas. Va a ser en estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. Como podemos ver, en correlación nos marca los intervalos de menos 1 a 1, que es de lo que hablábamos pues en este caso. Y vamos a seleccionar pues nuestras dos variables.
vamos a utilizar el método de correlación de Pearson en presentar valores en P, aceptar. Estadística básica, correlación y damos a aceptar. Ok. Para este ejemplo, nos dice que nuestra correlación de Pearson en el tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual es de 0.179 y que nuestro valor de P es de 0.620. Con este caso ya podemos darnos cuenta, considerando que P sería mayor a nuestro nivel de significancia, que sería 0.005, por lo cual P sería mayor que eso. Para seguir viendo esto, vamos a realizar una gráfica. Nos vamos a ir en gráfica, gráfica de dispersión. Seleccionamos con regresión, aceptar. En la variable y colocaremos el coeficiente y en la variable x el tamaño del cerebro. Múltiples gráficas, no vamos a modificar nada y le damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Nuestra gráfica de dispersión nos dice que tiene una tendencia hacia arriba en cuanto al tamaño del cerebro, pero los que están un poco dispersos los puntos, con excepción de estos dos que se encuentran muy cercanos, y este pues bastante retirado del resto. Para analizar esto más a detalle utilizaremos la herramienta de asistente. Nos vamos en regresión, será en regresión simple. Le vamos a dar clic en la columna de Y, coeficiente intelectual, y columna de la X en tamaño de cerebro. Utilizaremos un tipo de modelo de regresión lineal con un nivel de significancia de 0.05. Damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Okay. Aquí tenemos ya nuestras gráficas. Esta es muy parecida a la que nos habían mostrado anteriormente. En este caso, pues nos muestra la gráfica de línea ajustada en modelo lineal, que es nuestra respuesta. Es la ecuación 71.83 más 0.02862 por, que sería el número. También nos da datos, nos da la R ajustada con el modelo alternativo cuadrático y el modelo seleccionado, que es el lineal, que es en el que estamos trabajando. Y también tiene el alternativo cuadrático, que es el cual nos muestra los valores que se obtienen. De igual manera nos muestra aquí lo que es la relación del coeficiente con el dato del diagnóstico. Nos dice que no existen residuos grandes, tampoco existen curvaturas fuertes ni conglomerados, y la variación pues es desigual. En esta nos da pues
una gráfica de predicción que nos dice, a ver, la gráfica de predicción, las líneas azules nos muestran hasta dónde el programa nos da, pues nos previsa hasta este punto. Nosotros estamos en esta parte de aquí y este es nuestro valor asignado. Sin embargo, el sistema pues nos da datos que pueden llegar hasta donde están estos datos azules. Un ejemplo nos dice que si estamos en 960, nuestro pronóstico sería 99.306. Y de esos valores, en un 95% se encontrarían en 59.745 hasta 138.87. Eso solo por mencionar algunos. Y pues como dice, hay muchos más que selecciona aquí pues el programa por default. Otro de los datos pues que nos muestra, nos dice también que el tamaño de nuestra muestra de 10 no es suficientemente grande como para proveer la estimación precisa de la fuerza de la relación entre las mediciones de la fuerza y la relación, como cuando R cuadrado en el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa, se deben de utilizar muestras más grandes, las cuales son normalmente de 40 o más. Y vamos, también nos dice que tenemos menos de 15 puntos de datos y es lo que hace que pueda interpretar el valor P con muestras pequeñas, ya que la exactitud del valor P es sensible en errores residuales no normales. Esos son algunos pues de los comentarios que nos hace el programa. Y viendo pues esto, vamos a revisar esta más a detalle. Esta es la gráfica que ya habíamos mirado anteriormente. En este caso nos dice que si existe una relación entre y y x. Para este caso, la relación del coeficiente intelectual y la relación del cerebro pues no es estadísticamente relativa, ya que pues cuando es mayor al 0.5 de significancia, pues nuestro porcentaje del modelo de regresión nos explica que en 3.21 es la variación que existe del coeficiente intelectual y que la correlación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo para este caso. Nos vamos a nuestra presentación que está aquí. Algunos datos que tenemos pues para resaltar en este punto. Nos dice que cuando tenemos un valor cercano al 0, podemos decir que no existe pues una correlación. Cuando tenemos un valor cercano a 1, decimos que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano al -1, decimos que tenemos correlación negativa. Cuando la correlación es positiva, tanto X como Y aumentan. Cuando se tiene correlación negativa, uno de los valores aumenta y el otro disminuye. Y en respuesta, podemos decir que para el anterior problema, como resultado, tenemos de 0.119 que se redondea o 0.18, el cual está más cercano al 1.
Por lo tanto, en este caso decimos que existe una correlación muy baja entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna, debido a que el valor de P es mayor que 0.5 o 0.620. La gráfica que ya habíamos explicado anteriormente en nuestro programa de Minitab. Nos vamos a ir aquí a nuestra presentación. Continuamos con el siguiente ejercicio, que realmente es el mismo ejercicio, pues nada más es un nuevo planteamiento. El ejercicio del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos nuestros datos, los cuales se registraron pues midiendo el CO2, que son los de aquí, están aquí arriba, y la temperatura, que son los de aquí abajo. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir aquí a Minitab, en donde ya tenemos previamente cargado nuestros datos. Aquí ya los tenemos previamente, donde están los de CO2 en partes por millón y los de la temperatura. Vamos a cerrar aquí. Aquí. Sí, ya aquí en Minitab nos vamos a revisar. Dice que de CO2 de parte por millón fueron 314 y de temperatura en grados centígrados fueron 13.9. Del CO2 317 y temperatura 14 y así sucesivamente. Fueron nada más 10 datos y pues son las partes por millón y las temperaturas en grados. Para resolver nos vamos a ir en estadística, estadística básica y en correlación. De igual manera que en el otro ejercicio, en las variables nos vamos a seleccionar ambas y le vamos a dar aceptar. Como resultados tenemos de la correlación de Pearson de CO2 por parte por millón y temperatura es de 0.892 con un valor de P de 0.001. Para este caso vamos viendo que nuestro valor de P es menor que nuestro valor de significancia, que es de 0.05, y nuestro valor de correlación es de 0.892. Vamos a realizar nuestra gráfica. Nos vamos a ir en gráfica, gráfica de dispersión, con regresión, aceptar para la X. Vamos a seleccionar coeficiente, no. En este va a ser temperatura. CO2 por millón y en variables Y temperatura. Y le damos en aceptar.
Y aquí tenemos ya nuestra gráfica, la cual, como podemos ver, pues nuestros puntos nuevamente son dispersos, pero pues vemos un poquito más conglomerado lo que son las bajas temperaturas en este caso. Vamos también a realizar con el asistente va a ser en el asistente y va a ser en, vamos a seleccionar análisis de regresión. Aquí está nuestro análisis de regresión y lo vamos a seleccionar en regresión simple. Seleccionamos y para las Y lineal, aquí va a ser CO2 y en el valor de X temperatura. Vamos a dar en nivel de significancia, va a ser de 0.05. Vamos en aceptar y nos va a realizar nuestro análisis, que es como el ejercicio anterior. Y para esto pues prácticamente las gráficas son las mismas al ejercicio anterior. Para dar solución al ejercicio vamos a ir aquí a nuestra diapositiva, donde tenemos ya establecido pues un resultado, una conclusión. Dice que para este caso tenemos un resultado de 0.89, por lo cual es más cercano a 1. En este caso tenemos una correlación muy baja entre CO2 y la temperatura en grados centígrados que obtenemos cuando el valor de X aumenta, cuando el valor de Y también. Sin embargo, pues estadísticamente obtuvimos un valor de P 0.01, el cual es menor que nuestro valor de significancia, que era de 0.05, por lo cual la relación entre el CO2 y la temperatura pues sí es significativa. Para este caso decidimos pues que sí existe una correlación lineal entre el CO2 y la temperatura. Así es como pues quedaron nuestras gráficas. Como comentábamos, sí existe una correlación entre Y y X, que en este caso pues nos dice que es estadísticamente significativa debido a que el valor de P es de 0.01. El modelo pues de regresión también nos dice que el 79.56% de la variación del CO2 es de partes por millón. Y estos son algunos de los datos que obtuvimos de la gráfica que pues también ya habíamos mirado. Y la correlación positiva de R en 0.89 indica que cuando la temperatura aumenta, también pues el CO2 tiende a aumentar. Por eso decimos que sí existe una correlación entre ambos. Vamos a cerrar. Ahora hablaremos de lo que es correlación y de regresión. Vamos a enfocarnos en regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareadas, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina
recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión de valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, en los cuales los puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuos Y observada y Y predicha es igual a Y menos Y con Y arriba. Una recta satisface la propiedad de los mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada, Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos la de Y predicha. Vamos a realizar un ejemplo de este tema de edad y el tamaño de cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir a militar, en donde ya tenemos previamente cargado nuestros datos. Nos vamos a ir en estadística, regresión. Vamos a tomar gráfica de línea ajustada y en el valor de Y vamos a colocar el tamaño de la cintura y en el de X la edad del hombre. Vamos a ir en gráfica, vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. La cual nos dice que la ecuación de regresión en este caso es de 5.58. Nuestra R cuadrada es de 71.4 y nuestra R cuadrada ajustada es de 70.7%.
En este caso, pues la ecuación de regresión del tamaño de cintura es de 59.64 más 0.62.59 en la edad de hombres. El análisis de la variancia nos da un valor de P de 0.00, un valor de F de 94.91 en este caso. Y vamos a revisar nuestras gráficas. Esta es la gráfica de línea ajustada, la cual nos dice que 59.64 más 0.6259 más la del hombre. Como hablábamos de esto, encontramos un dato disperso, el cual se encuentra en la fila 12 de la edad de hombres de 73 con tamaño de cintura de 103, que es el que se encuentra más alejado pues del resto. También podemos ver nuestras gráficas de residuos. Se ve pegado lo que es la línea recta, el valor ajustado, también nos lo muestra nuestro orden, al igual que un histograma que se ve consistente con excepción de un valor que está muy por debajo, que es el que se encuentra a este lado. Para este ejemplo, también vamos a utilizar el asistente. Nos vamos en regresión y va a ser en regresión simple. Regresión lineal. La cintura y la edad de hombre con la nivel de significancia de 0.05 y le vamos a dar en aceptar. Vamos a acomodar aquí un poquito nuestras gráficas. Ahí está. Vamos a también está un poquito nada más para tener una mejor visibilidad de cada una de ellas. Okay. Aquí tenemos ya la conclusión del problema. Nos dio un resultado de P de 0.00. Decimos que existe una relación muy fuerte entre el tamaño de la cintura de los hombres y su edad, ya que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. El modelo de regresión nos dice que el valor de 71.4 es la variancia del tamaño de la cintura de los hombres. La correlación positiva de R es de 0.85. Nos dice que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura lo hace. Para hacer la evaluación de la edad que nos solicita en el ejercicio, nos dice que es para 20, 40 y 60 años. Tomamos lo que fue el valor que nos dio las gráficas. Nuestra gráfica de línea ajustada nos da aquí lo que es 59.64 más 0.6259.
Para obtener el resultado de esto, lo leemos de una vez. La relación del tamaño de la cintura del hombre es estadísticamente significativa, como habíamos comentado, debido a que P es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Nuestro resultado de 71,41% es la variación del tamaño de la cintura del hombre. Y la correlación que nos dio en nuestro ejercicio de 0.85 nos dice que mientras la edad del hombre aumenta, su tamaño de cintura también lo hará. Entonces, utilizando estos valores de lo que es la línea ajustada, son 59.64 más 0.6259. Vamos a hacer la suma de este ejercicio, que es 59.64 por 0.6259 por 20. Esto ya los había realizado previamente la calculadora, que para 20 años son 72.150. 84.676 para cuando se tienes 40 años de edad y 97.194 para cuando tienes 60 años de edad en los hombres. Esos pues son los centímetros, y pues esa es la conclusión de nuestro problema. El siguiente problema, que es similar al anterior. En este caso hablaremos de lo que son de las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinaremos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, y el cuál sería el tamaño de la cintura para las mujeres a su edad de 18, 36 y 54. Esto nos vamos a ir en Minitab, en donde ya tenemos previamente cargado nuestros datos. Son las edades de las mujeres y la cintura en centímetros de mujeres. Tenemos 40 datos. Para esto nos vamos a ir a estadística en regresión, y vamos a darle clic en gráfica de línea ajustada. En la Y va a ser el tamaño de la cintura y en las X la edad de las mujeres. Vamos a irnos a gráficas, 4 en 1, y damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados de la gráfica. Vamos a revisar nuestros datos. Dice que tenemos una ecuación de regresión que es de 54.12 más 0.8095 para la edad de las mujeres. También tenemos una desviación de 5.84189, una R cuadrada de 75.3 y una R cuadrada de ajustado de 74.7%. El análisis de la varianza nos dice que el valor de P es de 0.000 y el F es de 116.15. También nos marca el total, que es entre el error y la regresión, de 39, 5260.64. Y vamos a regresar nuestras gráficas. Ahora sí. Podemos ver que existe un punto que se aleja más del resto del conglomerado. Ya lo habíamos comentado anteriormente, que pues suele haber esto. Y esto es en la fila 22, con la edad de la mujer de 57 y la cintura es de 116.5. El resto pues se encuentra dentro de lo normal.
con una desviación estándar de 5.84189, una R cuadrada de 75.3 y una R cuadrada ajustada de 74.7. También nos da nuestra gráfica de residuos. Para cintura en centímetros de mujeres se encuentra de manera normal. Encontramos el mismo punto que se encuentra más disperso del resto. Y nuestra orden aquí se encuentra también en la fila 22 y nuestro histograma, el cual presenta una mayor en la alza en la parte del centro y se mira un comportamiento normal, iguales de -8 hasta 8.16. Vamos a usar el asistente igual en regresión para darle solución. Nos vamos a ir en regresión simple y para las Y centímetros, en las X vamos a poner las edades y el nivel de significancia 0.5. Vamos a tomar el método lineal, vamos a dar en aceptar. Vamos a acomodar nuestras gráficas para que las podamos revisar. Podemos revisar la conclusión. Estadísticamente decimos que existe una relación muy fuerte entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura, ya que el valor de P es de 0.000, lo cual es menor pues a nuestro valor de significancia de 0.5. El modelo de regresión nos dice que 75.35 es la variación de la cintura de las mujeres. La correlación positiva R es igual a 0.87. Nos dice que cuando la edad de las mujeres aumenta, el tamaño de la cintura también lo hace. Con 18 años de edad, la ecuación será de 54.12 más 80.92 por 18, que es la edad. Y pues estos son los resultados dependiendo de la edad que tengan las mujeres. Esta es la ecuación 54.12 más 0.8095x, que es el número de edad, el número de las mujeres, el número de edad. Al resolver estas cuentas, para una mujer que tiene 18 años, tendría una medida de 68.691. Para una mujer que tenga 36 años, sería de 83.262. Y para una persona de 54 años, una mujer de 54 años de edad, sería de 97.833. Lo único que hicimos aquí pues, fue cambiar la edad para poder obtener nuestros resultados. Y esta sería nuestra respuesta en base a la pregunta que nos hace el ejercicio, que en base a la edad de 18, 36 y 54. Nos vamos a irnos en correlación y regresión. Definiciones: variación e intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen un punto muestral X, Y, que Y es el valor predicho y Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y y muestrales
es y con valor predicho. La desviación total de x, y es la distancia vertical y y menos y predicho, que es la distancia entre el punto x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y predicho. La desviación explicada es la distancia vertical de y predicho, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral predicha. La desviación sin explicar es la distancia vertical y predicho, que es la distancia vertical entre el punto x y la recta de regresión. La distancia y menos y predicho también se conoce como residuo. Correlación y regresión. Es variación en intervalos de predicción. Desviación. Desviación total sin explicar. Es igual a desviación explicada más desviación, que se ve representada como y menos y predicha, y menos y predicha más y menos y predicha. Ejemplo. Imagina una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y igual a 3 más 2x. La media de los valores de y está dada por y predicha es igual a 9. Otro ejemplo es, uno de los pares de datos muestrales es x más 5y y es igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la situación de x es igual a 5. En la ecuación de regresión de y predicha es igual a 3 más 2x, produce y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x es igual a 5 en la ecuación de regresión de y predicha es igual a 3 más 2x para obtener y predicho que es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo. Para 5x, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicho 13 y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y predicho 9 del punto 5,19 y menos y predicho es igual a 19 menos 9, que es igual a 10. Desviación explicada. A partir de y predicho 9, el punto 5,19 es igual a y predicho menos y es igual a 13 menos 9, que es igual a 4. Desviación sin explicar. A partir de y predicho 9 del punto 5,19 es igual a y menos y predicho, que es igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación entre intervalos de predicción. Variación. Variación total, explicar. Variación explicada más variación sin explicar. La sumatoria de y menos y predicho al cuadrado es igual a la sumatoria de y predicho menos y al cuadrado más sumatoria de y menos y predicho al cuadrado.
La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales de la variación explicada y la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar en la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total de Y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. Coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado y variación explicada, variación total. Definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse un intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta regresión. La desviación sin explicar o residuos de la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar de la estimación es una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación detonó con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los intervalos muestrales observados en Y y los valores predichos que se obtuvieron por medio de la ecuación de regresión. A continuación vamos a ver aquí un ejemplo. El ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carrera. El cual nos dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas por galón. Número 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible en carretera. Para esto nos vamos a ir a Minitab, datos autos. En donde ya tenemos previamente cargados todos nuestros datos de los 32 automóviles. Nos vamos a ir en estadística, estadística básica, y vamos a seleccionar en regresión, y regresión, y vamos a utilizar ajustar modelo de regresión. Nos habla de las carreteras de millas por galón. Los vamos a ir asignando. Peso, objeto, desplazamientos. Vamos a seleccionar carreteras de millas por galón. Aquí
Vamos a seleccionar peso en libras y vamos a dar en aceptar. Vamos a revisar gráficas. 4 en 1. Aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos para carretera en millas por galón. Lo que nos dice aquí, bien, vamos a revisar los resultados. Los valores obtenidos y el análisis de varianza que nos da es que tenemos P con un valor de 0.000, el peso en libra también de 0.00, también resumen de modelo es que la desviación estándar es de 2.19498, R cuadrada 65.02, R cuadrado ajustado es de 63.86 y el R cuadrado de predicción es de 60.96. También nos dice que tenemos los coeficientes, los cuales nos dan un valor de T de 17.66, que es una constante, de 0.00, y el peso nos da un valor de menos 7.47 y el valor de P de 0.00 y el BIF es de 1. Esta ecuación de regresión nos dice que las millas por galón es de 400.50 y nos dice que en observaciones son 24, carreteras de millas por galón 37, ajuste de 28.524, residuos 8.476 y residuo estándar de 3.93 R, lo cual nos dice que existe un residuo pues grande en R. Entonces, para nuestra primera respuesta van a ser nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para este caso podemos decir que no tenemos correlación. Sin embargo, considerando que nuestro valor de P es de 0,0, tenemos la evidencia suficiente, ya que es menor a nuestro valor de significancia de 0.05. Con esto podemos decir que tenemos evidencia suficiente pues para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que existe una correlación lineal entre nuestras dos variables. El valor del coeficiente de correlación lineal es de menos 0.81. Esa es la respuesta para nuestra primera pregunta. Para la siguiente, dice de que si existe evidencia suficiente, vamos a ir a estadística básica y en correlación. Vamos a seleccionar lo que viene siendo vamos a seleccionar lo que es el peso en libras y carreteras de millas por galón.
Y vamos a hacer en correlación de Pearson, presentar valores de P y en aceptar. Nuestra correlación de Pearson es de menos 0.806 y nuestro valor de P es de 0.000. Por tanto, en la segunda pregunta que dice que si existe evidencia suficiente, podemos decir que sí existe evidencia suficiente debido a que el valor de P es menor a nuestro valor de significancia, ya que es negativo. En la siguiente pregunta, que es la 3, nos dice qué porcentaje de variación total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera. Para este caso nos vamos a ir a estadística, regresión, predecir. Y vamos a poner aquí los valores. 4000 y damos a aceptar. Vamos a revisar nuestros resultados. Aquí está. El porcentaje que nos da como resultado es de 63.86. El cual tenemos aquí. Con nuestra R cuadrada ajustada, que es de 63.86. 63.86. Y vamos a pasar a la pregunta número 4, que nos dice: si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Dice, la número 5 dice: para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para un consumo de combustible en carretera. Y para este caso, nuestra respuesta sería de 27.0275. Y para la respuesta de la número 5,
Dice que identifiquemos la estimación del intervalo de predicción al 95% con el consumo de combustible en carretera. De aquí mismo se puede sacar la respuesta, que es 22.4314, 31.6236. Y así es como damos solución a este ejercicio. Cerramos y pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Ejercicio de estatura y peso de hombre. El ejercicio nos dice: suponga que tiene valores pareados que consisten en los hombres en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Aquí tenemos nuestros datos. Para esto nos vamos a ir a Minitab, en donde ya tenemos previamente cargados nuestros datos y poder darle solución a este ejercicio. Aquí tenemos ya previamente cargados los datos. Vamos a ir en estadística. Regresión, gráfica de línea ajustada. Regresión, perdón. Ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a poner la estatura en pulgadas, predictores continuos, va a ser el peso en libras. Y gráficas, vamos a darle 4 en 1 y le vamos a dar en aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de resultados, gráfica de residuos para la estatura en pulgadas. Vamos a ver qué nos dice. Aquí. Vamos a revisarlo. Obtuvimos las siguientes respuestas. El valor de coeficiente de correlación lineal es de 0.522. Nos pregunta que si tenemos evidencia suficiente y en este caso sí tenemos la evidencia suficiente debido a que pues nuestra P, que es de 0.00, el cual nos da una cantidad menor a nuestro valor de significancia de 0.5, por lo cual sí hay evidencia suficiente. El porcentaje de este es de 25.36% y la mejor predicción del manejo de peso en libra es de 62.1924, que es la que encontramos al analizar nuestra operación de aquí, y con un IP de 95%,
En nuestro intervalo que nos pide que si un hombre mide 70 pulgadas, pues la estimación del intervalo sería de 55.9125 hasta 68.4724. Esa es la respuesta para este ejercicio. Es muy similar al que habíamos hecho más desarrollado anteriormente. Vamos a revisar lo que es correlación y regresión y vamos a hablar sobre lo que es regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre la variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predictiva más b0 más b1 más x1 más b2 x2 y así sucesivamente. Objetivo. Usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir los valores de la variable de respuesta. Correlación y regresión. R2 y R2 ajustada. R2 detona el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiplo de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa la R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de la desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logran con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustada para un número de variables y tamaño de las muestras. R2 ajustada y valor P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar las predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.0 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de la B1 es igual a B2 igual a 0. Implica que al menos uno de los B1 o B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Regresión múltiple. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o incluir variables. 2. Considera el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere las ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. A continuación vamos aquí a revisar un ejercicio que es acerca de los automóviles y pues vamos a revisarlo. Utiliza el siguiente conjunto de datos en donde el rendimiento de combustible de carretera en millas por galón sea la variable de la respuesta. Y utiliza la siguiente variable de predicción en peso del automóvil, longitud, en frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de la combustible en carretera de la mejor ecuación lineal?
de la mejor ecuación de regresión, perdón. Vamos a resolver este ejercicio. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a cerrar este. Y vamos a revisar los datos que ya tenemos aquí previamente cargados. Nos vamos a ir en estadísticas, regresión, regresión. Vamos a seleccionar ajustar el modelo de regresión. La respuesta va a ser carretera de millas por galón y en proyectores continuos va a ser el peso en libras. También vamos a seleccionar cilindros, desplazamiento por volumen. Que estos serían los mejores resultados que podemos tener. Vamos a utilizar gráficas 4 en 1. Vamos a aceptar y aceptar. Y vamos a ver cuáles son los resultados que nos arroja. Aquí nos dan nuestras 4 gráficas de residuos, las cuales revisaremos después. Vamos a revisar los resultados que nos arrojó de este lado, en el cual nos dice que nos da el análisis de la varianza. Nos dice que el valor de P es de 0.00 para lo que es el peso en resultado, el peso en libras. 0.08 para cilindros es de 0.699 y para el desplazamiento por capacidad de volumen es de 0.252. Nuestro valor F es de 1886, 8.15, 0.15 respectivamente y 1.37. También nos da el resumen del modelo, el cual nos dice que nuestra R cuadrada es de 66.90, R cuadrado ajustada 63.35 y R cuadrado proyectivo es de 59.47. También nos muestra los coeficientes, nos da el BIF, que es lo que mide la relación en este caso entre las variables. Nos da para el peso en libras de 4.33, para cilindro 6.81 y para desplazamiento de capacidad volúmenes de 5.77. Nuestros valores P son los mismos que habíamos mencionado anteriormente. Nuestra ecuación de regresión nos dice que es de 48.24 menos 0.00470 peso en libras más 0.259 cilindros menos 1.048 desplazamiento en capacidad volumen. Para este caso, tenemos que rechazar la hipótesis nula, ya que nos plantea que todas las variables deberían de ser menores al valor de significancia de 0.05, considerando que uno de los valores tiene como resultado como 0.008. Aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que al menos una o más variables son diferentes de 0. Como mejor ecuación de regresión tenemos 63.35. Dijimos que era de 63.35. Aquí está. El rendimiento de un vehículo de 4.000 libras. Para esto nos vamos a ir aquí mismo en estadística, regresión, regresión y
nos vamos en predecir. Nuestro problema nos planteaba ciertos datos y nos decía que quería 4,000 libras. También nos decía que quería 6 cilindros. 6 cilindros. Y un desplazamiento de 3.5. Y nos vamos aquí en aceptar. Nuestro mejor resultado como ajuste sería de 27.3237. Este no. 27.3227, que sería nuestro resultado para un rendimiento de un vehículo con 4,000 libras. También nos pide maximizar a 35.7098, lo que sería el menor peso posible. Para este punto nos vamos a ir también en estadística, regresión de nuevo y optimizador de respuesta. Vamos a maximizar y le vamos a dar en aceptar. Ok, y esta es la gráfica que se obtuvo y aquí nos da el resultado. Nuestro peso en libras sería 2.595 con 6 cilindros y se desplazaría a 1.80. Entonces nuestro valor de predicción, el mejor sería 30 sería de 35.7098 para este problema. Sí, listo. Y vamos a cerrar. Pasamos al siguiente ejercicio que dice ejercicio de colesterol en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol de un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. La 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿En cuál es el nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para este ejercicio, que es muy similar al que hicimos anteriormente, solamente sustituiríamos las cantidades por los datos. Para esto nos vamos a ir aquí mismo en Minitab, en donde ya tenemos previamente cargados nuestros datos. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo: estadística, regresión,
regresión, ajustar modelo de regresión. En este caso aquí tendríamos como respuesta el colesterol y como proyectores predictivos pues va a ser peso en libras y sería la edad, edad, peso y la cintura. Le vamos a dar en aceptar. Y estos son nuestros resultados. Los análisis de varianza, la P de sí. Aquí son los datos que tenemos. Los datos que son prácticamente los mismos del ejercicio anterior. Y pasamos aquí a nuestras conclusiones, que nos dice que para este caso rechazamos la hipótesis nula, ya que contamos con valores menores de P con resultados de 0.001 y 0.026 y aceptamos la hipótesis alterna ya que contamos con más de un valor que es diferente de 0. Y la mejor ecuación de regresión sería de 70.80. Como lo habíamos comentado, la cantidad de colesterol de un hombre de 40 años es de 511.70, y la característica que un hombre debe tener en un nivel de colesterol de 50 miligramos, es la mejor característica sería de 151, 84, 83. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Vamos a cerrar. ¿Cómo concluimos nuestro ejercicio con estos resultados? De mi parte sería todo. Muchas gracias.